Comenzamos hoy la segunda conferencia de este ciclo que sobre el trienio constitucional hemos organizado de común acuerdo la Fundación Mutua Madrileña y la Real Academia de la Historia. Como ya quedó indicado en su momento, la intervención corresponde hoy al profesor Manuel Luceno Giraldo y el tema, como saben, es el trienio constitucional y la independencia de América, tema al que también hubo alguna alusión en la intervención primera de carácter muy general. Bueno, es un placer tener al profesor Luceno Giraldo con nosotros y un privilegio. Él tiene uno de los currículums sobre historia de América pues más impactantes e impresionantes de la historiografía española contemporánea, reciente. Es evidentemente doctor en Historia de América, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, correspondiente de la propia Real Academia de la Historia. Ha sido profesor visitante reiteradamente en Oxford, en Anthony's College, en Harvard, en el Colegio de México, en Colombia, en Venezuela, en distintas universidades internacionales. Y sus libros, una producción muy amplia de la que voy a mencionar solo algunos 3 o 4 títulos que son particularmente pertinentes al tema que hoy nos ocupa, el trienio y la independencia de América, y por tanto también la etapa de los 1820 a 1823. Títulos como Naciones rebeldes, las revoluciones de independencia latinoamericanas del año 2010, anterior fue Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de Venezuela, Ruptura y reconciliación, España y el reconocimiento de las independencias latinoamericanas, las independencias iberoamericanas, libertad para todos, del año 2017, de manera que no exageraba cuando decía hace unos instantes, que es Manuel Lucena es probablemente el mejor especialista en España sobre la independencia de América y las consecuencias que ello pudo tener tanto para el continente americano para nosotros. Es, por tanto, repito, un placer y un honor ceder la palabra a Manuel Luceno Giraldo, cuando quieras. Muchísimas gracias, querido profesor Juan Pablo Fusi, maestro de todos nosotros. Es un auténtico honor poder participar con ustedes en esta reflexión alrededor del trienio liberal y en lo que tiene que ver con lo que pueda compartir con ustedes, y agradezco muchísimo de nuevo la presentación, con lo que podríamos llamar el elemento americano que gira alrededor del trienio liberal. Y en ese sentido, lo primero que les querría proponer es un somero repaso a algunos de los cambios historiográficos fundamentales de los últimos años en torno a lo que es en realidad la ruptura del Imperio Español como un proceso que comienza en 1808-1810, en el caso americano, y que termina en 1824. Y en ese sentido, lo primero que me gustaría decir es que tenemos un entorno de nuevas historiografías. Afortunadamente para nosotros, yo creo que es muy excitante, es muy interesante acercarnos en este momento a la ruptura del Imperio Español y a, por supuesto, la decisiva coyuntura que fue el trienio liberal como etapa final de ese escenario posible, entre otros muchos, que fue la ruptura del Imperio Español en la América continental, su fragmentación, a fin de cuentas, a ambas orillas del Atlántico. Y quizás en ese sentido me corresponde comenzar haciendo una cosa que a los historiadores nos gusta muchísimo, que es intentar deshacer los mitos, las ficciones, y yo me atrevo a decir que las malas literaturas que tenemos que padecer, los inventos de los novelistas llamados históricos y otra serie de agentes que lo que hacen es, con perdón, confundir lo que es la historia con otra serie de cosas sobre los cuales no me corresponde hablar y no podría y tampoco tengo que decirles quiero en absoluto. Y aquí hay un gran mito de la historiografía nacional y nacionalista del siglo XIX que ha afectado mucho la relación entre el trienio liberal y las independencias americanas. Y por supuesto, el punto fundamental que quiero compartir con ustedes es que la visión de las reformas borbónicas ya no es en este momento la que era hace 20, 30
o 40 años. Cuando las repúblicas americanas, hispanoamericanas del siglo XIX, construyen un mito de origen que tiene que fundarse en la separación de España y del Imperio Español, como es lógico, lo primero que hacen es acudir a pues las reformas borbónicas como el escenario que crea un instante de agravios que justificaría la ruptura, ¿no? Si me permiten la comparación, un adolescente que se le enfada a uno mucho en casa porque no le has dejado la paga suficiente y entonces decide que se tiene que ir, se acaba yendo y entonces te acusa de una lista de elementos, de diferencias que es la vieja retórica del memorial de agravios, justificaría esa separación. Todavía hoy, si uno se va al otro lado del Atlántico, va a encontrar que hubo una serie de señores malísimos con peluca que llegaron a cobrar impuestos y a organizar el ejército y a organizar la hacienda. Esos son los elementos fundamentales de las reformas borbónicas, el poner en marcha un imperio fiscal y militar, en una expresión discutible pero descriptiva de Stanley Stein, y como consecuencia de ello se produce una especie de resentimiento social, de necesidad de justicia que, comillas, vendría a justificar que en el momento pertinente se produjeran las independencias. Esto supone realmente que hay una nación criolla llamada a existir, lo cual es rigurosamente falso, y que además hay una relación entre estas primeras, digamos, revueltas antirreformistas, que es lo que realmente fueron, motines de esquilache americanos y la propia ruptura del Imperio Español. En realidad, en absoluto fue así y no ocurrió nada durante la segunda mitad del siglo XVIII en el mundo atlántico hispano que pusiera en marcha de manera definitiva, incontrolable, providencial, un proceso de ruptura. Por el contrario, como mi querido maestro John Eliot ha señalado hace no mucho tiempo, las llamadas reformas coloniales en el mundo del Imperio Británico producen, comillas, la independencia de Estados Unidos, la ruptura de un fragmento en la periferia imperial, el final del llamado Primer Imperio Británico. En el caso del Imperio francés están conectadas, eso está muy estudiado, con la Revolución Francesa, y en el caso del Imperio Español ocurre algo muy distinto. Lo que se produce es un reforzamiento de la Constitución Atlántica y de un proyecto de nación española imperial, tal y como se ha venido formulando, lo veremos de manera inmediata desde mediados del siglo XVIII. Por decirlo de una manera mucho más descriptiva, ningún criollo americano, ningún español americano se baja del barco del Imperio Español hasta abril de 1810. Cuando el Imperio Español, lo que queda de la España ocupada por las tropas invasoras napoleónicas, está simplemente a punto de caer. Y eso ocurrirá en abril de 1810, tal y como se ve desde Cádiz, si no hoy, mañana. Ante esa inevitabilidad de la pérdida final de la España europea, de la España continental, es ante la cual se pone en marcha un proceso de ajuste imperial, ahí sí, que va a precipitar entre los muchos escenarios posibles en el de la emancipación. Pero insisto en que las reformas borbónicas producen al final un reforzamiento, con las matizaciones del caso, de la vinculación de los españoles, europeos y americanos, y por lo tanto la falacia decimonónica de unos agravios que se contestan con la independencia simplemente no son verdad. Y en ese sentido también yo quisiera recuperar alrededor de esta maravillosa imagen descubierta hace no mucho tiempo de José Celestino Mutis, la década de 1760, quién fue en verdad Carlos III, porque estamos acostumbrados a ver a Carlos III como una figura, bueno, pues muy nacional española, el mejor alcalde de Madrid, un experimentado monarca, una figura también familiar, es un rey padre por antonomasia dentro de la sucesión de los monarcas españoles y yo creo que aquí recuperar la idea de Carlos III como un posibilista, como alguien que viene ya con el trabajo mental hecho de ser rey, él viene de Nápoles, ha padecido como rey una situación muy complicada con los británicos, es alguien que tiene una visión determinada y sabe que un rey del siglo XVIII debe tener un buen equipo, diríamos nosotros en nuestra época. Y en ese sentido creo que
la fascinante etapa de Fernando VI como el gran rey de la neutralidad española y de la reconstrucción viene a ser reforzada, al menos en la etapa inicial del reinado de Carlos III, con la necesidad de poner al día la monarquía en ambas orillas, especialmente a partir de 1763, cuando la derrota anunciada en la Guerra de los 7 Años, a la guerra indio-francesa, como dicen en Estados Unidos, obliga a hacer mejor hoy que mañana una serie de cambios que son absolutamente fundamentales. Pero me gustaría insistir en este aspecto de las reformas como parte de un proyecto, y aquí tienen la famosa imagen del Palacio Real de Antonio Joly de 1750, con un proyecto de nación española de ambos hemisferios, que es la que va a expresar la Constitución de Cádiz y va a recuperar el trienio liberal en 1820, al restaurar la vigencia de la Constitución de Cádiz en América igual que en España. No es un detalle menor que a la hora de pensar en la genealogía, en los símbolos de origen de esa nación española atlántica en ambas orillas, que incorpora el imperio como parte de la nación, que es imperio y es nación, ese es el proyecto, tiene en el mundo americano una pieza absolutamente fundamental. Y quizás resulte un poco sorprendente a los personas que tenemos la suerte de que visiten el Palacio Real, pero ahí está todavía la estatua de Atahualpa tal y como fue concebida para ser colocada en una de las esquinas del cuadrado perfecto. Siempre recuerdan estos edificios el Templo de Salomón, que es el Palacio Real. Atahualpa, Moctezuma, los reyes de Castilla y de Aragón, dando origen a la nación española tal y como es entendida desde el gobierno y desde la administración en la época de Carlos III y también en parte del reinado de Carlos IV. Quizás por esto esta idea de las reformas desconectadas de la independencia, y esto pesa sin duda en el trienio liberal, como vamos a ver muy pronto, esto hay que considerarlo fundamental. Y ahí tienen una imagen que yo creo que resume muy bien, si no he sido suficientemente convincente con ustedes, esta idea. El imperio español como la Inmaculada Concepción, con América del Sur como brazo derecho de la Virgen, América del Norte es el brazo izquierdo, la península es la cabeza de la Inmaculada y al pie están las Filipinas. Hay una idea de nación-mundo, de imperio-mundo que está detrás y que por supuesto considera el mundo americano no como unas colonias, sino como unos reinos que forman parte de la monarquía. Y en ese sentido también la pervivencia del imperio español, que es por donde hay que empezar a explicar las cosas, precisamente opera a partir de la vigencia de la Constitución, que es capaz de integrar diferentes corporaciones, reinos y provincias en una estructura unitaria. ¿Estamos hablando de una historia de fracaso o una historia de éxito? Y aquí viene otro punto fundamental para poder explicar la crisis de comienzos del siglo XIX. Bueno, yo creo que hay dos elementos importantes alrededor de esta imagen. La América española en 1779, en esa transición de imperio a nación española atlántica. La primera es la idea muy consolidada entre los ministros de que el imperio español se limitaba a defenderse de las agresiones externas y fundamentalmente de las agresiones británicas. Y el otro elemento que no tiene buena correlación con lo que acabo de decir es el aumento a su vez de su extensión territorial. Hay un dato que yo creo que es definitivo. El 56% del actual territorio de los Estados Unidos formaba parte del Imperio Español en 1800 y todas esas adquisiciones de territorio se hacían en nombre de la defensa y la integración de las fronteras. Por supuesto, esa americanidad de la nación española en la segunda mitad del XVIII viene a probarse con dos imágenes muy rápidamente. Quizá el Paseo del Prado con el Museo del Prado, ¿no? Acabamos de celebrar su bicentenario felizmente. Esto iba a ser la Academia de Ciencias. Si me permiten, el Silicon Valley del Imperio Español iba a estar ahí. Y todavía tenemos ahí el Jardín Botánico, y, en fin, y otras instituciones de la centralización científico-técnica que proveía, que debía proveer una auténtica administración al servicio de la mejora de la utilidad y del equilibrio, dos palabras cruciales en el lenguaje de los ilustrados. Y hay que decir también que frente a estas narrativas que miran hacia el pasado con ira, con resentimiento y directamente una supina ignorancia, yo creo que si pensamos en el resultado de esta integración, realmente resulta muy interesante ponderar
y es apenas una imagen que plantea una nueva visión que yo les quiero ofrecer en este primer momento. El resultado de la ilustración, del aparato tecnocientífico de la Ilustración española en ambas orillas es, por supuesto, absolutamente puntero. Podemos pensar en la expedición Malaspina o en algo tan práctico como en las escuelas náuticas y de cartografía. Fíjense en esta imagen, yo creo que está explicando muy bien el Atlas Hidrográfico de las Antillas, que se hace a imagen del español de la década de 1780. Yo creo que casi podríamos navegar hoy día todavía con estos mapas absolutamente extraordinarios en la frontera de lo que la ciencia del momento podía conseguir. Esta revisión historiográfica nos empuja en una única dirección, que es la de la revisión de la cronología. Y por eso, para encajar el trienio liberal, nunca mejor dicho, 3 años que cambian muchas cosas, ¿cómo encajamos ante todo una denominación que es por antonomasia cronológica, donde podemos plantear la existencia de nuevas cronologías? Aquí yo querría indicar algunas cosas que me parece que son significativas y que estas versiones decimonónicas al otro lado del Atlántico, muy nacionalistas, muy añejas, muy criollistas y francamente fuera del contexto de un momento de globalización como el que vivimos, yo creo que empujan en la buena dirección. Primero, yo creo que hay que pensar que España estuvo en guerra prácticamente de manera ininterrumpida entre 1793 y 1824. Realmente la vida era la guerra y la guerra era la vida, con algún muy breve episodio. Esto es importante porque acaba por tocar de manera definitiva la vida de varias generaciones, porque altera definitivamente la posibilidad de hacer planes, porque supone una pérdida enorme de capital humano, tecnológico y científico, porque por primera vez España es invadida en la península por contingentes de soldados que viven de lo que van encontrando, entre comillas, sobre el terreno. Hablamos de 500.000 de hombres, 600, 700.000 hombres, ninguna broma en términos de ejército, son las naciones en armas en el sentido contemporáneo del término. Y yo creo que este primer elemento es crucial. Pero también hay que decir que hay muchos tipos diferentes de guerras en esa larga coyuntura. Propondría, para entender mejor el trienio liberal y su vinculación con el mundo americano, que tenemos en primer término guerras imperiales. Las guerras imperiales empiezan con la guerra contra la Revolución Francesa de 1793-94, la famosa Guerra de la Convención, que también tiene efectos, por supuesto, en América, y que se extienden hasta 1810, cuando los americanos, los españoles americanos, para evitar el desorden social, para no ser Haití, para no hacer frente a una revolución política y social que implique los elementos de la etnicidad, esa vieja cuestión de si la libertad de los seres humanos debe estar o no subordinada al color de la piel. Fíjense la actualidad de lo que estamos aquí planteando. Esa guerra se va a impulsar a partir de 1810, cuando, entre comillas, en las cartillas escolares americanas nos cuentan eso de el grito de independencia, cuando empieza el momento de la ruptura contra los pérfidos españoles que han estado ahí cobrándonos impuestos y tratándonos de mala manera y postergándonos, según el relato completamente ingenuo del nacionalismo criollo. La guerra imperial termina porque las independencias americanas comienzan como un proceso inicial de guerras entre ciudades que duran entre 1810 y 1812, que son sucedidas por las guerras civiles propiamente dichas, en las cuales hay ruptura de la comunidad política según dónde has nacido, y por supuesto la etnicidad también condiciona esta cuestión, y a partir de 1815 termina la guerra más reconocible, si me permiten, la guerra patriótica, la guerra propiamente hecha por ejércitos profesionales. Así que tenemos 4 tipos distintos de guerra. La guerra de las Españas, americana y europea, que dura una larga etapa contra Gran Bretaña, que luego es contra Napoleón entre 1808 y 1810, una segunda etapa de guerras entre ciudades, algunas partidarias realistas de la pertenencia a España, otras que quieren tomar un camino autonomista, todavía no independentista, las guerras civiles
de 1813-14 y las guerras patrióticas, que son las guerras de ejércitos profesionales, repito, hasta 1824. Y en ese contexto de diferentes posibilidades que se abre en 1810, cuando las aristocracias americanas reaccionan contra el peligro evidente de convertirse en Haití y que el desorden social vaya parejo con la pertenencia a la monarquía española, en esos diferentes escenarios sabemos cómo termina en la ruptura del imperio, en las independencias hispanoamericanas, pero insisto, es uno más de los posibles horizontes de libertad política que se abren. Y quizás también esta imagen es muy americana, la imagen que creo se puede ver ahí. Por supuesto, estamos acostumbrados en España a verla como una expresión fundacional de la guerra patriótica contra la agresión de los ejércitos franceses, napoleónicos. En toda Europa ocurre lo mismo, pero creo que también ahí hay imágenes determinantes porque la reacción en América frente a la invasión napoleónica es enormemente eficaz. Los donativos patrióticos, las recaudaciones forman parte muy rápidamente de la respuesta, desde los indígenas hasta los mestizos, los mulatos. Hay una respuesta general de patriotismo atlántico, si se me permite el uso del término, que explica que la resistencia española en la península muy rápidamente incorpore hombres y recursos americanos. Por decirlo de otra manera, en los últimos 15 años, gracias a las investigaciones de tantos colegas de muchos países, hemos entendido que la resistencia española contra Napoleón en 1809 se funda ante todo en el dinero, en los fondos, en las armas y en las aportaciones incluso de algunos militares y voluntarios que están en España luchando contra la invasión del ejército de Napoleón. Una imagen tan estereotipada, tan fundamental como la batalla de Bailén, tiene ahí un protagonista que ha estado piadosamente escondido, nada menos que José de San Martín, libertador de Argentina y otros cuantos países. ¿Y dónde estaba José de San Martín, que es un señor de origen palentino, en la batalla de Bailén? En el Estado Mayor del ejército español que vence a los franceses, porque es un teniente coronel del ejército español que se defiende precisamente de la invasión. Y en ese sentido también, un repaso a las operaciones en la península ibérica en este momento nos permite entender que hay nombres resonantes de la historia militar de la guerra. Ocaña, por ejemplo, la batalla de Ocaña, la invasión de Andalucía, que, insisto, son incomprensibles sin la aportación en hombres y recursos que viene de los españoles americanos, de los españoles del otro lado del Atlántico. Y por eso es fundamental entender cómo llegamos al momento climático, al momento disruptivo, en el cual definitivamente la crisis en el centro del imperio, y eso fue la invasión napoleónica, acaba por contaminar, por expandirse y por alcanzar de manera inevitable a los antiguos reinos de Indias. Y ahí hay un momento crucial, el cual he mencionado varias veces, son los primeros meses de 1810. Las noticias de una victoria más de Napoleón, la batalla de Wagram, y la imposibilidad de parar a Napoleón y al ejército revolucionario llega, por supuesto, a América casi transmitido en directo, que es como las noticias llegan a través del Atlántico. Y en ese sentido, lo que tendríamos que intentar explicar es cómo se produce ese escenario de ruptura, porque al final la crisis en el centro del imperio llega a la periferia y acaba fragmentando, con la única excepción de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la antigua estructura monárquica, porque todos somos herederos aquí y allá de este imperio español que ha durado 3 siglos y que va a durar un siglo más en territorios tan fundamentales y tan queridos como Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Marianas y las Carolinas, que no se nos vayan a olvidar. Quizás ahí mirar a Jovellanos una vez más, creo yo que puede iluminar muy bien lo que les quiero transmitir. Esta es una carta de Jovellanos a Saavedra, segundo intendente de Venezuela, ministro también, y una de las grandes cabezas que había gestionado el gobierno imperial español a finales del siglo XVIII. ¿Y qué es lo que está planteando aquí Jovellanos a Saavedra?
Le está proponiendo la puesta en marcha de la salvación de España en América y una solución a la portuguesa, que nunca, hay que decirlo, la dinastía reinante facilitó. Al final los reyes portugueses los montaron en un barco y con sus 10.000 nobles y con sus libros y con su farmacia y con muchas otras cosas trasladaron la corte. Esto nunca fue posible en el caso español. ¿Y qué es lo que dice Jovellanos? Las Américas serán el primer cuidado de la regencia, del gobierno. Este debe hacer, si puede, respetable en América su nombre y asegurarse por medio de sus jefes de su confianza un lugar de recibo para el caso de emigrar a aquel continente. ¿Y qué es lo que le pide Jovellanos a Saavedra que se lleve al otro lado? A mí me parece fascinante la lista. Los buques de la Armada que pueda salvar, las personas, los efectos, las armas y los útiles, las ciencias, las imprentas, los escritores y la biblioteca. A Jovellanos lo que le importa es salvar la biblioteca. Si salvamos la biblioteca, hemos salvado la familia, podríamos decir. Si la patria perece, y Jovellanos va a morir muy poco después de escribir esta carta, si la patria perece, usted no puede ni debe permanecer en España, en la España peninsular, en la España europea. Sea usted con sus dignos compañeros el salvador de la patria, sean si no los salvadores de América. En absoluto hay una disolución del vínculo entre ambas orillas en la visión de Jovellanos. Lo que ocurre de manera inmediata, lo he mencionado antes, es que frente a el temor, al desorden y a la anarquía, a una revolución a la francesa, es decir, en el Caribe a la haitiana, en la cual la libertad va a llegar también a todos por encima del color de la piel, en entornos étnicos con una población mayoritariamente afrodescendiente, negra y mulata, estas élites locales en el Caribe se organizan y dan golpes de Estado. Puros y simples golpes de Estado autonomistas. Hacen lo mismo que han hecho en la España peninsular frente a la llegada de las tropas napoleónicas, organizar juntas autonomistas. Aquí tienen la primera exitosa, Caracas, el 19 de abril de 1810. Tenemos ahí al pueblo patriota frente al pueblo realista. El llamado pueblo patriota de negros y de españoles americanos versus pueblo realista de zambos e indios. Y aquí hay otro elemento determinante para entender lo que pasa al otro lado del Atlántico. Los indígenas, los zambos, descendientes de mezclas étnicas, de indios y de negros, casi son uniformemente realistas, partidarios de la pertenencia a la monarquía española. Los afrodescendientes, los esclavos, los negros libres tienen una esfera de libertad distinta que ganar, que, como es lógico para los esclavos, empezará por ganar su propia libertad. Y todo esto se va a involucrar con el proceso de deterioro de la autoridad. Pero esta primera independencia, y esto va a pesar mucho en el trienio liberal, es una independencia que gestionan en América los comerciantes, los frailes y los abogados. Fíjense en esta imagen, ¿no? El único uniforme casi es del que viene de fuera, ¿no? No hay uniformes ahí. Hay sacerdotes, comerciantes, patricios, tal y como el siglo XIX los representa. Ellos son quienes ponen en marcha las juntas autonomistas para conservar el orden social y son también quienes optan por la llamada independencia relativa, que sí es verdad se va a declarar a partir de 1810 en América. ¿Qué es la independencia relativa? Actuar al margen del gobierno de la regencia, pero no al margen de la nación española y de la fidelidad al rey. Hay una triple fidelidad que es mantenida en la América española, porque se puede desconocer el gobierno de la regencia perfectamente, pero se puede ser muy español, reconocer a Fernando VII, al rey deseado, y seguir siendo parte de la nación española. Desde 1816 esa independencia relativa se va a convertir en absoluta, las verdaderas independencias. Pero fíjense en la imagen anterior, que es mucho más significativa que lo que yo pueda decir. ¿Qué es lo que ocurre mientras tanto? Evidentemente las revueltas sociales y la inestabilidad social va a tocar tanto al bando realista como al bando patriota. Y aquí viene el momento fascinante y muy poco tenido en cuenta de las guerrillas realistas, que son tan importantes y que acaban literalmente con el primero y el segundo Bolívar, el de las dos primeras repúblicas de Venezuela. Esta imagen de José Tomás Boves en las emociones modernas, en la contrarrevolución realista venezolana, yo creo que es muy importante. Aquí hay otro elemento crucial para entender el trienio. Quienes liquidan las tendencias autonomistas americanas no son
españoles, son españoles americanos, no son peninsulares. Los españoles peninsulares bastante tenían con ganarle la guerra a Napoleón y con acabar con la invasión de la España peninsular. Pero todo esto va a terminar de manera definitiva en 1815, cuando ya las guerras urbanas han terminado. Algunas guerras se han declarado realistas, otras se han declarado autonomistas, van a pelear entre sí, unas veces van a ganar, otras veces van a perder. Después de eso, los antiguos miembros de las juntas fuerzan la proclamación de entidades políticas autónomas, fundamentalmente Bolívar con el decreto de guerra a muerte de 1813, y hay una breve etapa de muy crueles guerras civiles que liquidan en su mayoría, con la única excepción del Río de la Plata, los, vamos a decirlo, contrarrevolucionarios en el sentido político americanos. Y fundamentalmente, insisto, indígenas, zambos, canarios y fieles a la corona española y también al gobierno de la regencia. Pero aquí viene el elemento que marca el destino del trienio liberal. En esta imagen vemos la llegada del ejército pacificador de Pablo Morillo a América. Esto suele ser presentado en la visión historiográfica estereotipada como la llegada de los invasores españoles, el ejército de reconquista, término perverso donde los haya, para acabar con la libertad de las repúblicas americanas. Aquí hay que decir dos cosas importantes. La primera, estamos asistiendo en esta imagen a la reconversión del dispositivo de las guerras napoleónicas en Europa. Se ha terminado la guerra. Hay gente que lleva 20, 25 años peleando donde le ha tocado. Hay muchísimos veteranos de las guerras peninsulares, de las guerras de Francia, de las guerras de Austria, de los irlandeses que han sido tan importantes como soldados al servicio de tantas coronas europeas, que se enrolan en la siguiente guerra de la que se puede vivir, porque su vida es la guerra, su oficio es el oficio de las armas. Y en ese sentido, lo que yo quiero subrayar aquí es que esto es el pase al otro lado de las guerras napoleónicas. Y en segundo término, lo que representa la militarización de la sociedad, la dictadura militar, la excepcionalidad desde el punto de vista de la aplicación de la ley, en América es completamente desconocido. El despotismo militar no existe antes de 1815, ni por parte del bando patriota, bolivariano, sanmartiniano después, ni por supuesto en el bando realista español. Esto es novedad y no es tradición. Esto es el gobierno inventado por Napoleón y por la última Revolución Francesa, y es completamente ajeno a las tradiciones constitucionales que la monarquía española ha tenido durante los 2 siglos anteriores, fundadas ante todo en gobiernos burocráticos, judiciales y presididos por las audiencias, organismos judiciales donde los haya. ¿Qué es lo que llega al otro lado? Pues una fuerza poderosa, formada por la nave capitana San Pedro de Alcántara, 3 fragatas, 30 navíos, 60 navíos de transporte, 12.200 soldados, 1.500 oficiales. Bueno, es un ejército que es el mayor ejército que España manda a América durante todo este tiempo. Un punto importantísimo ahí. Durante los 5 años anteriores, el gobierno de la regencia ha mandado algunos relevos de tropas, pero jamás ha pretendido liquidar la subversión americana, la insurrección de los reinos de Indias, de estas juntas autonomistas fundadas en 1810 manu militari. No ha habido nunca una voluntad de liquidar por esta vía esta disensión en ambas orillas, hasta que llega Fernando VII, introduce el absolutismo de verdad en España, liquida la Constitución de Cádiz y, en cuanto puede, manda un ejército para acabar con aquello. ¿Quién está al mando? Bueno, al mando está Pablo Morillo, un veterano interesantísimo, bueno, luego va a ser conde de Cartagena, que directamente va a acabar con lo que piensa que es la rebeldía de estos súbditos ante la figura del rey. ¿Y con qué se encuentra Pablo Morillo? Bueno, Pablo Morillo se encuentra con una enorme cantidad de desgracias e inconvenientes. No el menor, que pierde el navío en el cual va, el tesoro con el cual se paga al ejército, y por lo tanto tiene que pagar a sus soldados con lo que son capaces de encontrar en la propia América. Pierde la artillería de sitio también, pierde una cantidad de cosas fundamentales para una campaña militar. Pero sobre todo, y yo creo que esta imagen, esta frase es determinante, al principio no entienden muy bien para qué están allí. O sea, el capitán general de Venezuela, que entrega el mando a Morillo, el capitán general Cajigal, un veterano de América,
deja esto escrito en sus memorias. ¿Para qué ha venido este ejército aquí si América ya se ha pacificado a sí misma? Si en realidad no hace ninguna falta, si en realidad esto va a multiplicar la disensión y quién sabe, viene a entrever Cajigal, producir al final la independencia. A partir de ahí el escenario entre 1815 y 20 es el de las clásicas campañas militares y las batallas que le enseñan a uno en la América hispana como hechos fundacionales de la fundación republicana. Aquí tienen el camino del cruce de los Andes en Pisba en 1819 o, por supuesto, el paso de San Martín en 1817 entre Argentina y Chile. Años de batallas e incertidumbre. Pero quiero insistir en este elemento. Estamos hablando ya de campañas militares, ejércitos profesionales, estados mayores, cuerpos de ingenieros, artillería. Esto ya es una guerra como la que han hecho los europeos antes. Es una guerra de verdad. No es una guerra de guerrillas, no es una guerra irregular, no es una guerra de milicias. Aunque, por supuesto, las milicias tienen un papel muy importante, como lo han tenido en Europa, por cierto, durante la década anterior. Y ahí ya la guerra, en términos políticos, es la de las independencias. Porque si un ejército ha venido a liquidar y a ocupar el territorio, estamos hablando de algo muy distinto. Por eso es solo en 1816, tomemos nota de la fecha, cuando la Junta del Río de la Plata proclama la independencia absoluta de España, cuando ya no va a asumir la pertenencia a la nación española, mucho menos al gobierno peninsular o a la propia figura del rey Fernando VII. Y en ese sentido, el escenario con el que se encuentra el trienio liberal es el de la ruptura definitiva. ¿Qué se puede hacer con América? ¿Hay todavía algo que se pueda remediar de las desgracias producidas durante los 15 años anteriores? ¿Es posible, con una política de clemencia, de amnistía, de perdón, atraer a los súbditos americanos que están cayendo en el despotismo militar? Es decir, ya en el caudillismo del siglo XIX, se empieza a ver por una ventanita, la pertenencia a una monarquía suave y clemente. Esa es la pregunta que tienen en el escritorio quienes proclaman el trienio en 1820. Antes tenemos las batallas finales de una guerra civil e imperial de desgaste. En 1816, el Río de la Plata, la independencia absoluta, 1818, Maipú. Recordemos que en Chile el 25% de los combatientes eran europeos. Esto de americanos contra españoles, olvídense. Estos ejércitos eran ejércitos americanos en un porcentaje elevadísimo. Boyacá, que es realmente más que una batalla, casi un encuentro entre tropas, que es reivindicado como la fundación mitológica de la República de Colombia, o Carabobo, batallas ya con grandes pérdidas, 1821 en Venezuela, o Pichincha, 1822 Ecuador. En medio del trienio tienen lugar algunas de las batallas que fundan definitivamente las repúblicas independientes americanas, que ya empiezan a tener incluso este tipo de imágenes, bueno, los padres fundadores, ¿no? Que en este caso no son comerciantes, no son frailes, sino que son verdaderos generales, porque es esta etapa, la guerra patriótica y definitiva, permanente, profesional, la que funda la ruptura del imperio. Y así podemos llegar a las últimas cuestiones que les quiero plantear alrededor del trienio de Cádiz en América y de América en Cádiz. Yo creo que hay que integrar todo esto que estamos tratando aquí dentro del ciclo de las revoluciones atlánticas. Este es el último coletazo que funda una institucionalidad distinta y que termina el Imperio Español en la América continental. Seguramente no hay aquí, no podemos caer en el excepcionalismo historiográfico tan fomentado por el nacionalismo decimonónico. Estamos hablando de revoluciones atlánticas en un contexto determinado por la etnicidad, que era el contexto americano, porque realmente los reinos de India son reinos que se fundan en el mundo atlántico, en el mestizaje y en los nuevos colores de la piel de las personas y en los estatutos de libertad que tienen que abrirse ahí detrás. Seguramente hay que ver, como dice algún autor, la Constitución de Cádiz más como una reforma constitucional que como un poder constituyente, más como un intento de poner al día la vieja estructura del imperio austracista e incluso la etapa final del siglo XVIII del Imperio Borbónico a las nuevas realidades de un federalismo político que todavía se ve como posible al comienzo del trienio. Y la sorpresa empieza por aquí. El ejército que se pronuncia para fundar el trienio liberal
es el ejército que va a ir a América, es el que va a copiar el modelo de Morillo destinado al sur del continente. Pongámonos un instante en qué podía sentir un soldado que lleva varios años acampado cerca de Sevilla, en Cabezas de San Juan, esperando que lo manden al otro lado del Atlántico, donde las noticias que llegan hablan de la crueldad, de los fusilamientos, de la irregularidad, del hambre o de la falta de paga, ¿no? Bueno, por supuesto, hay 22.000 soldados ahí, y el pronunciamiento es obvio, se produce para restaurar la Constitución de Cádiz y la libertad liberal en América, pero también contra lo que te espera, y lo que te espera es la muerte en América a buen seguro, si eres un soldado de a pie que conoce su oficio, y ellos son gente que lo conoce muy bien. Desde 1814 ha habido 13 pronunciamientos similares, esto tampoco es nuevo, o sea, esta idea de una especie de permanencia y consolidación del absolutismo es otra cosa que no tiene, yo creo que hay que verla de otra manera. Se encuentra con este escenario de los barcos podridos que se compran a Rusia, en los cuales los van a mandar a América. La infiltración de la masonería, del liberalismo, el propio miedo, bueno, proyectos políticos que pueden tener que ver con, indudablemente influyen en lo que va a ocurrir a partir de 1820, pero al final, de manera muy obvia, es el pronunciamiento de las tropas que están destinadas al Río de la Plata muy pronto lo que pone en marcha el trienio. Y yo creo que aquí podríamos suscribir esta frase. Al ejercer temporalmente como liberal obligado con el trienio liberal, Fernando VII, cuando no tiene más remedio que aceptar poner en marcha de nuevo la Constitución de Cádiz, él mismo da a las independencias americanas el empujón final. El Fernando VII que, liquidando Cádiz en 1814, crea un espacio político y social para la posible independencia, es el que en 1820, poniendo en marcha la Constitución de Cádiz de nuevo, obligado por las circunstancias, produce una guerra civil en el bando de los resistentes en América a la ruptura con España, que acaba abriendo todavía más espacio al escenario final, que es el de la emancipación. Porque esa guerra civil en el bando realista a partir de 1820 liquida la posibilidad de la resistencia armada. Algunos elementos importantes son puramente coyunturales. ¿Qué hace el gobierno peninsular del trienio? Proclama un alto el fuego, pone en marcha un intercambio de misioneros, la humanización de la guerra, y esto creo que es muy importante decirlo con estas palabras, y pone en marcha conversaciones de paz. Al mismo tiempo empieza a debatir lo que dejó sobre la mesa en 1812-14. ¿Qué representación van a tener los americanos en las Cortes españolas? Y como en 1814 se pone en marcha un enorme debate sobre cuántos diputados van a tener los reinos de Indias, las provincias americanas en España. Algunos dicen que 30, otros dicen que son muy pocos, que si la población hay que contarla en términos absolutos, en términos relativos, que si los indígenas y los españoles blancos europeos sí, pero resulta que los mulatos y obviamente los esclavos no tienen derechos políticos tampoco. En fin, ¿va a haber más diputados representando a la España peninsular que a la España americana? Esta es al final la pregunta que se suscita. Y a mí me parece que esta referencia de un diputado aragonés es francamente divertida, ¿no? Él se enfada como buen aragonés porque los americanos están todo el rato quejándose y pidiendo más, ¿no? Entonces dice lo siguiente: dice la proposición que las provincias americanas no tienen la suficiente representación en el Congreso con el número de 30 suplentes. Les parecen pocos. Y digo yo, pues ¿qué? ¿Las Américas están representadas solamente por los 30 suplentes de ultramar? ¿No están representadas también por todos los demás diputados que estamos en el Congreso? ¿No somos todos representantes de la nación española? ¿Y la nación española no es la reunión de los españoles de ambos hemisferios? ¿Qué sentido tiene la representación territorial si todos somos españoles? Dice él, y hay que decir que suena que tiene toda la razón. Los americanos lo que están es peleando por una mayor representación en el contingente de los diputados de la nación española. Se eligen luego 29 suplentes, 7 en Nueva España, 5 en Perú, 3 en Santa Fe, Buenos Aires, y algo muy importante, se hacen elecciones en América durante el trienio liberal para elegir los diputados americanos de las Cortes españolas. Otra cosa primorosamente escondida por las historiografías nacionales y nacionalistas. Dice Eduardo Posada Carbó, a finales de 1820 el Virreinato de México, la Nueva España, fue sacudido por una pacífica fiebre electoral.
en que eligen diputaciones provinciales, diputados a Cortes y ayuntamientos constitucionales. Obviamente, las elecciones se hacen donde las armas patriotas no lo impiden, en todos los territorios muy importantes todavía que están bajo el control de la monarquía española. Hay más de 40 diputados americanos que vienen a España a formar parte de las Cortes, 40 de Nueva España, 6 de Guatemala, 1 de Cuba, 1 de Panamá, 3 de Venezuela, incluso de Venezuela, donde el occidente de Venezuela, Maracaibo, siempre ha sido realista. Llega a haber 78 diputados americanos en las Cortes de Cádiz del trienio. Yo creo que es un hecho absolutamente deslumbrante. ¿Y qué es lo que se propone ahí? Resolver la cuestión americana bajo un esquema que llamaríamos hoy federal. La vieja idea de que el federalismo sirve para unir y no para separar, como muchos parecen entenderlo. Hay 3 regencias en América que ocuparían 3 príncipes españoles, un proyecto que viene de la década de los 80, que gobernarían de acuerdo con la Constitución. Obviamente hay una idea de que lo americano puede ser gobernable desde España y que simplemente hay que compartir determinados elementos del gobierno y la administración. Una parte de la deuda externa, los gastos de la Marina, la deuda pública, todo eso, por supuesto, se harían cargo los americanos. ¿Y qué ocurre cuando Fernando VII se entera de la propuesta? Rehúsa el envío de un infante a América, que era la base simbólica de este proyecto de federalización del Imperio Español, y está convencido de que aquello era un proyecto deja escrito, para llevarle a la guillotina. O sea, él no entiende absolutamente nada de lo que le están planteando. Hay que decir también que las Cortes posponen la cuestión americana, la representación, y meten el expediente en un cajón a la espera de tiempos mejores. Los diputados americanos se van yendo y aquello no tiene solución. La solución va a venir al otro lado del Atlántico. El plan de Iguala. ¿Qué hacen los mexicanos ante el posible impacto de la anarquía política como efecto también del progresivo deterioro del gobierno del trienio en la península? Sencillamente el llamado Plan de Iguala. El Plan de Iguala es un pacto de las élites mexicanas novohispanas para fundar un imperio mexicano con absoluta independencia que proteja el orden político. El orden político, sobre todo, frente a una posible sublevación indígena como la que ha habido en 1810, la famosa revolución de Hidalgo y de Morelos. Las élites mexicanas, novohispanas, con todo el sentido común, proclaman entonces o hacen algo parecido a lo que ya han hecho en otros territorios del imperio. Se aseguran el orden social a base de o asumiendo la ruptura de una relación política con España. ¿Qué dice, por ejemplo, un deán de Valladolid, Morelia, en México? Déjanos, pues, oh España, déjanos gozar de nuestra libertad. Si nos has hecho beneficios, corona tu obra, y sea la instalación de la monarquía mexicana el último acto de tu autoridad paternal. Esto es algo muy extendido en la reflexión política de ese momento entre quienes van a originar un pensamiento conservador. Mejor la ruptura política que un gobierno despótico y bonapartista. Mejor un gobierno civilista que un gobierno militar. La independencia de Brasil es estrictamente eso, prácticamente en el mismo momento. Hay que decir también que un virrey enviado por el trienio liberal tiene tiempo de llegar en agosto de 1821 a México, de reconocer la independencia de México por el Tratado de Córdoba y de morir poco después en circunstancias sospechosas. Pero realmente la pieza clave es esta. El 19 de mayo de 1822, Agustín de Iturbide se proclama emperador de México y la independencia mexicana queda, por tanto, vinculada como una reacción conservadora, entre comillas, garantizadora del orden social y, sobre todo, protectora de las poblaciones criollas y de las élites novohispanas frente a el temor constante a una revolución indígena como la que se ha producido en 1810. Así que esta es la consecuencia del trienio liberal en México. En América Central los procesos constitucionales y electorales son permanentes. Hay que decir que esto da lugar al final a las provincias unidas del centro de América, con Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, y durante un momento muy breve las provincias unidas de América Central funcionan a partir de la teoría política instalada por el trienio con las votaciones y con las antiguas intendencias.
No es una casualidad, esta es una foto existente, que si ustedes visitan la maravillosa ciudad de Comayagua, en Nicaragua, y pasean por una de las plazas centrales, se van a encontrar con este monumento. Ahí está esperando para que ustedes vayan a verlo, que es una columna piadosamente borrado en celebración de la Constitución de Cádiz en la época en la que rigió en efecto en lo que era entonces un territorio de la antigua Capitanía General de Guatemala. Y finalizamos con el final del imperio. El final del imperio tiene que ver con el asalto de San Martín desde el sur y Bolívar desde el norte al llamado fortín realista que fue el Perú. Hay que decir aquí que San Martín efectivamente consiguió trasladar sus tropas desde Chile en una operación militar perfectamente organizada, que llegó a Lima como el político moderado que siempre fue, mantuvo los títulos nobiliarios. San Martín tuvo muy claro que era preciso, por lo menos en una etapa de transición, mantener la monarquía, cosa que le alienó, por supuesto, un enorme grupo de radicales republicanos, y mantener sobre todo un pacto con las élites peruanas que los atrajera a la causa de la separación de la monarquía española absolutista de Fernando VII. Su posición se deteriora en especial porque desde el norte, ahí tenemos el caudillismo bolivariano ya expresado en una imagen de este siglo, desde el norte va a producir un conflicto entre ambos libertadores. La famosa conferencia de Guayaquil en 1822 entre Bolívar y San Martín termina con una frase que deja San Martín escrita en sus memorias: Bolívar es una persona más o menos que yo no pensé, que la persona que yo me encontré no fue la que yo esperaba, ¿no? Lo que está diciendo San Martín es que él no esperaba encontrar un caudillo radical, un general ante todo, y una persona destinada a, en un momento provincialismo y mesiánico, a conquistar a sangre y fuego el antiguo reino del Perú. Hay que decir también que les ayuda mucho para el último acto de la independencia, que va con el trienio liberal, que precisamente por el final del trienio, el virrey La Serna, el virrey nombrado desde el gobierno del trienio liberal en España, vea su autoridad menoscabada y desconocida. Por decirlo de otra manera, cuando se termina el trienio liberal, una de las cláusulas que se pone en marcha es el desconocimiento de las autoridades fundadas por el gobierno del trienio, que ha regido hasta que la reacción en España termina su gobierno. De esa manera, el virrey La Serna, que manda el Ejército Real del Perú y que está al mando de las autoridades españolas que se oponen, insisto, a Bolívar y San Martín, se encuentra con que alrededor de él los realistas más contumaces y los absolutistas radicales, en especial Olañeta y otros viejos miembros del absolutismo previo a 1814, desconocen su autoridad. Se produce así una mini guerra civil en el bando realista que acaba por perjudicar enormemente la posible última resistencia militar que pueden realizarse frente a Bolívar fundamentalmente y todavía frente a San Martín. Por eso, el 9 de diciembre de 1824 lo que tenemos es una batalla que antes ya ha sido perdida por uno de los bandos. Cuando se enfrentan de un lado los patriotas americanos, del otro los realistas, los españoles, en realidad el bando realista ya ha sido derrotado por sus propias decisiones internas, por la guerra civil que ya ha acontecido, incluidas algunas batallas, pese a que La Serna es capaz de imponerse sobre los absolutistas que se han sublevado contra su autoridad, obedeciendo al gobierno absolutista que se ha instaurado en la península. Pero hay que decir que entre los 9.310 soldados que se enfrentan por el bando realista, los españoles, en Ayacucho en diciembre de 1824, y los 7.000 y pico patriotas, realmente estamos hablando de una batalla entre americanos. De los 9.100 miembros del ejército realista, el ejército real del Perú, solamente 500 son peninsulares. Solo 500 soldados, oficiales y soldados, que en muchos casos son veteranos de los que han venido 9 años antes con Morillo y han empezado la campaña de tierra firme y la guerra interminable que se produce desde 1815 en adelante. La batalla termina, como no podía ser de otra manera, con la derrota del ejército realista y con una capitulación con honor que está dentro de los grandes documentos de la historia militar americana. Desde ese momento ha terminado el gobierno
español en Perú, que ha durado desde 1530. Quizás esta última imagen con la que termino nos habla de cómo se abre el horizonte del siglo XIX y cómo el trienio liberal ha sido una especie de, si se me permite la expresión, un partero de la historia. Ha abierto el escenario de los grandes debates del siglo XIX. ¿Conseguir la libertad? ¿Qué ocurre con la ciudadanía? ¿Quiénes van a tener derechos de voto, derechos de propiedad o, a fin de cuentas, qué va a pasar con las enormes expectativas creadas por un republicanismo exacerbado en algunos territorios o más moderado en otros? Chile, celebrando su independencia en 1825, yo creo que expresa aquí muy bien cómo se define la libertad en un horizonte insospechado, en el cual, en el mundo hispánico, la gran aportación ha sido que la libertad de los seres humanos nunca puede desconocer el color de la piel, porque a fin de cuentas la realidad es mestiza y multiétnica. Bien lo sabemos en nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Lucena Giraldo. No nos equivocamos quienes hemos estado organizando este ciclo al incorporar el tema americano al ciclo de conferencias, primero por la coincidencia de este final con el trienio, segundo por la importancia que en sí mismo tiene. Y no nos hemos equivocado muchísimo menos en la elección del profesor Lucena Giraldo para esta intervención. Hemos visto una revisión y una actualización de cuál es el estado de la cuestión en la historiografía en este momento sobre la independencia americana, que ha cambiado sustantivamente en los últimos años en la interpretación y visión de los acontecimientos que allí ocurrieron. Y además, la coincidencia cronológica, no solamente con 2020, sino 21, 22, 23 y 24 de la independencia o de la etapa final de la independencia americana, pues es total, de manera que la intervención del profesor Lucena Giraldo nos sirve para este año, pero para algunos de los que vienen a continuación. Yo, además de agradecerle muchísimo su intervención y la brillantez de la exposición, quería hacerle alguna pregunta. Casi uno podría deducir que no fue el nacionalismo lo que creó las naciones americanas, sino al revés, que la creación de las naciones americanas es lo que acaba creando los nacionalismos latinoamericanos separados de cada nación, en los cuales, como estaba implícito en algunas de las críticas historiográficas que se apuntaban, los sentimientos antiespañoles son fuertes en el nacionalismo posterior latinoamericano como elemento de legitimación probablemente y de justificación de la independencia, etc. Ha hablado el profesor Lucena Giraldo del mito de la ruptura. ¿Se va restableciendo? ¿Cómo queda la relación entre España, todos los nuevos países latinoamericanos a lo largo del tiempo? ¿Es una ruptura definitiva, emocional? ¿España va a vivir de espaldas a Latinoamérica y Latinoamérica respecto a España? ¿O al revés, también hay alguna visión historiográfica más, intermedia, no tan radical como la que parece apuntar la ruptura definitiva? No, la cuestión de qué hacer con las antiguas repúblicas americanas durante el siglo XIX en España y en América se enfrenta de diferentes maneras. Y digamos que la posición liberal o conservadora de los políticos, de los ministros que tienen que hacer frente a la cuestión es muy determinante. En líneas generales, por ejemplo, Tomás Pérez Bejo nos ha mostrado muy bien que los conservadores americanos tienden a una posición que buscan de manera eficaz y de manera sentimental, emocional, una recuperación de los vínculos con España que deben empezar por las relaciones diplomáticas. Y en ese sentido también hay una convención historiográfica, que España tarda muchísimo en restablecer las relaciones diplomáticas, que hay una especie de pereza institucional, que hay un problema que no se quiere tocar. Y yo creo que esto es falso. O sea, ya en 1836, y me parece que el dato es fundamental, ya se restablecen las relaciones diplomáticas de España con México. Y México ha sido la nueva España, México ha sido el corazón del imperio español global de la época anterior. Sí es cierto que a medida que va pasando el tiempo,
el proceso va encontrando dificultades y, por ejemplo, en el caso de Colombia es un caso especialmente particular porque existió antes una Real Academia de la Lengua, una corresponsal en Colombia, que las propias relaciones diplomáticas. Pero uno tendería a explicarlo casi porque las relaciones personales, informales, de agentes confidenciales, que hay unos cuantos, permiten perfectamente que las relaciones entre Estados no sean necesarias, ¿no? Pero, por supuesto que hay un deseo en ambas orillas, especialmente por parte de políticos conservadores y también por una parte de los liberales que se dan cuenta que ofrece muchas ventajas en el escenario de las naciones normalizar esa relación. Pero es verdad también que en una etapa inicial, como ocurre con Estados Unidos y Gran Bretaña, la expulsión de los nacionales de la antigua metrópoli casi que estaba en la lista de las prioridades que un líder político radical tiene que hacer, ¿no? Hay un viejo libro de Harold Sims sobre la expulsión de los españoles de México, yo creo que expresa muy bien, eso es algo que se repite de manera continua, hay una triste historia también de estos episodios, pero sobre todo yo querría indicar que hay una revisión del tópico de que España era una dejada durante el siglo XIX y no se preocupó de restablecer las relaciones diplomáticas. En absoluto es así. Desde muy pronto los diplomáticos tuvieron conciencia de la importancia de que había muchas cosas importantes que gestionar y muy favorables y, por lo tanto, en cuanto fue posible, se pusieron en marcha las relaciones diplomáticas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, de esta forma damos por terminada esta segunda conferencia de nuestro ciclo. Ya saben y lo conocen que la tercera corresponderá al final del trienio constitucional, correrá a cargo del profesor Ruiz Manjón, Octavio Ruiz Manjón, de esta Academia de la Historia, y será sobre la intervención internacional, los 100.000 hijos de San Luis, esa fuerza que intervino en España en 1823 y liquidó el trienio. Agradezco de nuevo al profesor Lucena Giraldo su intervención y yo insto a todo el mundo a que seamos americanistas de verdad. Es decir, los españoles podemos, afortunadamente y gracias a la lengua y a muchas cosas en común, recuperar mucho mejor de lo que creemos una historia que a muchos de nosotros nos sigue siendo desconocida, nos suenan las cosas, nos suenan fechas, pero no tenemos el conocimiento suficiente en muchas ocasiones de los grandes problemas de esa relación a la que se ha referido de manera tan extraordinaria Manuel Lucena Giraldo. Muchas gracias de nuevo y continuaremos con el profesor Ruiz Manjón próximamente. Muchas gracias.